Bendiciones, amada iglesia. Gracias una vez más por estar aquí en los estudios bíblicos, como cada miércoles a las 8 de la noche. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el desarrollo de Romanos capítulos 8. Esta carta de Romanos fue escrita por Pablo aproximadamente hace 56 años después de Cristo. Probablemente lo hizo cuando estaba en Corintios, ni siquiera había pisado todavía Roma, cuando le escribió esta carta a los romanos. El propósito de esta carta, de esta epístola, es la de hacerle entender a los cristianos que estaban en Roma de las profundas verdades teológicas sobre la redención de la humanidad, explicando desde el pecado del hombre, su incapacidad para poder pagar por ese pecado, sobre la muerte redentora de Jesucristo, pagando por nuestro pecado, y el don gratuito de la salvación que viene por fe en creer en Jesucristo. Además de la obra del Espíritu Santo tan hermosa que nosotros adquirimos y la paternidad de Dios para vivir con, una vida segura en este tiempo. Para que podamos entender esta epístola de Pablo, es necesario que nos pongamos en sus zapatos, ¿no? Sabiendo que él a quien se estaba dirigiendo era a un pueblo cristiano acostumbrado a vivir por la ley. Entendiendo esto de que tenía que nacer de nuevo y que tenía que explicarle muy explícitamente lo que venía a ser vivir a través de la gracia, la obra redentora de Jesucristo. Entonces, él fue muy específico al explicar cada versículo en este capítulo para que este pueblo entendiera lo maravilloso que era vivir en Cristo Jesús. Iremos leyendo poco a poco y desglosando los 39 capítulos que trae esta epístola de Romanos 8. Y vamos a comenzar desde los versículos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí se habla de un nuevo caminar en santidad a través de la muerte del pecado original que nos condenaba y que fue pagada a través de la carne de Jesucristo. Jesucristo se hizo carne y en su carne llevó todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser redimidos y ya no vivir por la ley, sino por la gracia. Esto era importante que los romanos lo entendieran, tanto los cristianos como los gentiles, de que ya no tendrían que vivir conforme a la ley, sino a una gracia nueva que les aportaba una vida maravillosa, donde tendrían que vivir en santidad, pero no es sujeto a innumerables restricciones de la ley, viviendo siempre más en el pensamiento de que no debo hacer aquello, no debo hacer esto, sino más bien en vivir una vida que agradara a Dios. Ahora podemos manifestar a Cristo en nuestra carne, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos capacita para mostrarnos a su imagen y para dar testimonio de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, que ya no vivimos por la carne ni para la carne, sino que ahora vivimos por el Espíritu y tenemos que estar sujetos al Espíritu. Ahora leeremos de los versículos 5 al 10. Y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz.
por cuanto los designios de la carne son enemigos de Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios, a causa de que fuimos justificados en Cristo. Esto habla de tener una nueva mentalidad que piense en las cosas espirituales. Como lo decía antes, los que vivían por la ley siempre tenían que tener presente la ley para tratar de no transgredirla. Y la ley estaba generalmente llena de muchas restricciones, de muchas prohibiciones para la carne. No hagáis esto, no hagáis aquello, no hagáis lo otro. Pero lo que era difícil, por lo que era difícil para los cristianos acostumbrados a vivir por ella, que entendieran lo que significaba ahora el vivir por la gracia, el vivir por el Espíritu, porque no se les había dado el tener la ayuda del Espíritu Santo para que pudieran hacerle frente a las tentaciones de la carne. Ahora entraba en acción la ayuda del Espíritu Santo que les ayudaría a someter los deseos de la carne y a vivir en la gracia que les permitiría ser perdonados inmediatamente después de haber transgredido, inmediatamente después de haber pecado. Si se arrepentían, podían ser perdonados. Esto habla de esta nueva mentalidad en Cristo Jesús, una mentalidad espiritual que reconoce la ayuda del Espíritu Santo, ¿vale? Para poder hacer frente a los deseos de la carne. Ya no es vivir sencillamente sujeto a una palabra, sino que estaba la ayuda del Espíritu Santo que los ayudaría y nos ayuda a nosotros hoy en día a poder agradar a Dios, no cediendo a los deseos de la carne, sino viviendo conforme al Espíritu. Tú ya no necesitas llevar la palabra en tus manos a través de rollos o pergaminos. La llevas en el corazón. Una vez que la lees, el Espíritu Santo te la recuerda una vez leída. Queda sellada dentro de ti. Y el Espíritu te recuerda, hey, esto no está bien. Hey, esto sí está bien. Haz aquello y haz lo otro. Por lo cual ahora vivir a través de la gracia sería muchísimo mejor, muchísimo más fácil para evitar pecar, para evitar caer en las tentaciones de la carne. Así que Pablo les explicaba esto a los romanos, que era necesario que asumieran y recibieran el don del Espíritu Santo para dejarse guiar, para dejarse ayudar por Él a la hora de caminar en esta nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Ahora leeremos del versículo 11 al 13. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís conforme al Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Aquí habla de dos naturalezas que están siempre en conflicto, la naturaleza de la carne y la nueva naturaleza del Espíritu que vence a la carne. Nos hace entender que nuestra deuda no es con la carne. No le debemos más que una vida desordenada y de muerte a la carne, ¿no? Y por ello no debemos complacerla. Nuestra deuda es con Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo que nos da la sabiduría y el entendimiento para vivir una vida en continua
santidad. Por eso dice, no vivís conforme a la carne. No le debemos más que desgracia a la carne. No le debemos más que muerte y corrupción al vivir a la carne. Pero ahora estamos viviendo a través del Espíritu. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda en esta lucha, en esta continua lucha, para vencer las tentaciones de la carne. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos nos llevará en victoria sobre los deseos de la carne. Solamente alcanzamos la victoria sobre la carne por el Espíritu, venciéndolo a través del Espíritu. Por eso es necesario que nosotros alimentemos y fortalezcamos nuestro espíritu para poder hacerle frente a las obras de la carne y aceptar la ayuda y la dirección del Espíritu Santo para enfrentar esta naturaleza pecaminosa que está en nosotras, porque sí es verdad que nuestros pecados anteriores fueron perdonados a través de Jesucristo, pero hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. La carne nos pide hacer cosas de las cuales el Espíritu no está de acuerdo y estamos en un completo conflicto. Esto es lo que explica Pablo en los versículos del 11 al 13, que hay conflictos entre la naturaleza de la carne y el espíritu, pero si tú fortaleces tu espíritu, él vencerá los deseos de la carne, entonces vivirás de acuerdo al espíritu y no de acuerdo a la naturaleza de la carne. Espero que les esté gustando este estudio, porque para mí fue de mucho provecho poder meterme en la carne de los romanos, ya sean gentiles o no, como Pablo intentó explicarles a ellos esta nueva naturaleza, esta nueva forma de vivir para mostrar en Cristo. Ahora seguimos desde los versículos 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí Pablo les hablaba sobre una nueva relación con Dios como Padre. El pueblo de Dios había conocido a Dios de los ejércitos, ¿no? En la ley no tenían paternidad. Ellos solo veían a Dios como Jehová Dios, un Dios todopoderoso, un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero no conocían a Dios Padre. Estaban acostumbrados a rituales ofrecidos a Dios por temor a su poder tal vez, y por tal vez tratar de conseguir algo de Él. Pablo tuvo que explicarles que Jehová no solo era Dios de poder y de bondad, sino que era un Padre amoroso. A través del Espíritu Santo en nosotros, nos tenemos que sentir que tenemos una herencia en Dios, una herencia incorruptible y una herencia eterna. Y que a través de esto nosotros ya podemos decirle al papá, Abba, Padre. Abba significa papito mío. Ya podemos acercarnos a Él. Pablo le decía a los romanos que podían acercarse a Él confiadamente, con amor, con ternura, como un hijo se acerca al Padre, diciéndole, papito mío, me está sucediendo esto, papito mío, estoy pasando por aquello, papito mío, te quiero consultar lo otro, papito mío, necesito esto. Habla aquí de esta paternidad de Dios en este pueblo, que ya no caminarían solo como pueblo, sino como hijos de Dios, con una herencia incorruptible. En el versículo 17 dice que Cristo
padeció por nosotros y los que padecen por amor a Cristo serán glorificados con Él. Quiere decir que el que admire algo bueno de nosotros, en realidad estará admirando lo bueno de Cristo que hay en nosotros. Está hablando de que así como Cristo padeció por nosotros, nosotros padeceremos también a causa de Cristo, a causa de mostrar a Cristo, a causa del Evangelio. Y la glorificación vendrá a través de la transformación de este cuerpo corruptible, de este cuerpo terrenal, a un cuerpo totalmente espiritual, sensible a las cosas del Espíritu. Un cuerpo sensible a Dios como Padre. Y que sí vendría en sufrimiento, y de eso hablaremos más adelante. Pero dice que seríamos glorificados a través de ese sufrimiento, de que ese sufrimiento no será en vano, porque el sufrimiento de Jesucristo no fue en vano. Trajo una gloria venidera, trajo una esperanza de vida para nosotros. Asimismo, cuando nosotros sacrificamos cosas por amor a Cristo, por mostrar el amor de Dios a través de Cristo Jesús en nosotros, estamos mostrando, estamos venciendo nuestra carne para vivir en el Espíritu. Y eso no es fácil, mis hermanos. No es fácil vivir a través del Espíritu, venciendo la carne que se quiere imponer. Pero esto, a su tiempo, nuestro cuerpo será glorificado, porque vivirá en una continua santidad, santidad, santidad. Y eso glorificará el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora vamos a leer desde los versículos 18 hasta el 23. Y dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma está libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estará libertada. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí se nos está hablando de una gloria venidera. Antes de ver esta gloria, ¿no? Pasaremos por procesos de transformación que causarán tal vez dolor, sufrimiento, pérdida en nuestra vida. Pero la victoria en Cristo Jesús está garantizada. Y estamos seguros de que este sufrimiento, le decía Pablo, será pequeño en comparación a la gloria venidera que vendrá. Será pequeño en comparación de las victorias que nosotros tendremos. Pablo expresa que a causa del pecado, la creación ha sufrido un deterioro por la contaminación y la corrupción del hombre. Y lo vemos hoy en día. Pero este deterioro, dice aquí que es temporal y que es reversible, porque ella también será liberada y redimida del pecado del hombre. Es muy importante aquí cuando habla sobre el dolor dice que gime con dolores de parto. No hay un dolor más grande a escala de dolor en el hombre
que los dolores de parto. Es el dolor más alto y prolongado que el hombre puede experimentar. Y dice que así son los dolores del hombre en busca de aquel que le creó, para sentirse pleno, para sentirse saciado. Pablo les explica de que el hombre que no conoce a Cristo anda en busca de algo que lo haga sentir pleno. El hombre siempre anda en busca de algo. Por eso también se desvía en religiones, en situaciones que los llevan a una corrupción aún mayor, porque hay un vacío en su interior que clama, que gime, y ese clamor es por la necesidad de Dios en nuestras vidas. Pero el hombre no lo entiende. Y a través de esta búsqueda el hombre se va corrompiendo, y a medida que el hombre se corrompe sin encontrar a Dios, corrompe la tierra. Corrompe la tierra. Y la tierra sufre por nosotros. Y lo vemos, ¿no?, en cómo el hombre, en busca de su necesidad, de complacerse también a sí mismo, de llenar en ese vacío, destruye zonas boscosas, destruye ríos, destruye mares, destruye todo lo que Dios creó para que nosotros pudiéramos vivir bien. Pero qué bueno que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros seamos redimidos totalmente, la tierra también será redimida, que este proceso será revertido, la tierra recuperará su naturaleza original, será bella, será hermosa, a través de la redención completa del hombre. Ahora leeremos del versículo 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí Pablo habla de la expectativa de que algo que vemos y esperamos a futuro se convertirá en nuestro presente y que por ello debemos vivir de una forma esperanzada en Cristo Jesús. Pasamos a los versículos 27 y 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí Pablo habla de la obra del Espíritu Santo como intercesor. Pablo explica que aunque no sepamos cómo dirigirnos a Dios en oración, el Espíritu Santo nos ayuda como intérprete, como traductor de lo que queremos decir, y que además Dios de antemano conoce la intención de nuestro corazón. Pablo hablaba de esta manera a los romanos, porque ellos no sabían cómo dirigirse a Dios en oración y no conocían que tenían la ayuda del Espíritu Santo, que les ayudaba a cómo pedir, a cómo hablar con Dios de una manera más íntima, con Abba Padre. Podían ser nuevos. Mucha gente dice, ay, pero es que soy nuevo, no sé cómo hablarle a Dios, no sé cómo orar. Ay, es que tú usas muchas palabras bonitas, tú sí sabes orar. No se trata de saber o no, porque si nos ponemos a ver, los mudos hablan con Dios. Y tú te preguntarás, ¿de qué manera habla el mudo con Dios? A través del Espíritu, de la conexión del Espíritu Santo. Él interpreta la intención del corazón, Él interpreta la intención de su Espíritu y la lleva al Padre. No necesita palabras al mudo para poder tener una comunicación con Dios. Entonces, Pablo les decía a los romanos que no sabemos qué pedir, pero no importa, que está el Espíritu Santo allí para ayudarnos, que está el Espíritu Santo allí para decirnos, para ser de traductor con Dios, para que la comunicación pueda ser fluida y
eficiente. Ahora leeremos desde el versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propio llamado, a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí habla Pablo de un plan perfecto de Dios. Todas las cosas, lo bueno y lo malo, la tristeza, las enfermedades, las pérdidas, todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda en el crecimiento espiritual para alcanzar la medida o la estatura en Cristo Jesús, mayor madurez espiritual. Y un ejemplo lo vemos hoy en día con el COVID. Todo nos ayuda para bien. ¿En qué nos ayudó el COVID? Hace poco escuchamos decir de un pastor una gran verdad, porque vimos en este proceso del COVID cerrar muchísimas iglesias, pero donde se cerraba una iglesia, de esa iglesia se abrían miles más, porque cada quien abrió una iglesia en su casa, cada quien levantó un altar en su casa, cada quien entronó a Dios en su casa, glorificó a Dios en su casa, alabó a Dios en su casa y mostró a Dios en su casa, porque no tenía otro lugar donde hacerlo, porque muchos lugares de culto fueron cerrados. Entonces, hasta eso nos ayudó, hasta el estar encerrado nos ayudó a tener más comunión con Dios. Y desde allí nacieron o se desarrollaron, porque ya estaban dentro del propósito de desarrollarse pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Esto ayudó a nuestro desarrollo. Sí, es verdad que hubo sufrimiento, hubo pérdida, pero para muchos ayudó a desarrollarse dentro de su llamado. Hay un plan perfecto para cada uno de nosotros. Antes de nacer fuimos escogidos por Dios, llamados con el propósito de mostrar su amor a través de Cristo, predestinados a vivir en bendición porque fuimos justificados y glorificados a través de Cristo. Esto quiere decir que su plan se cumplirá en nosotros sí o sí. Tú y yo tenemos un propósito dentro del plan de Dios. Y esto le explicaba Pablo en la carta de los Romanos a todos ellos, que ninguno de ellos no era importante, todos eran importantes y que todos tenían un propósito dentro de este tiempo en Dios, y que era necesario que se prepararan, que no vieran el sufrimiento como parte mal, como algo malo, como un castigo, sino como parte del proceso de la madurez del cristiano, del hombre interior. Amén. Y por último leeremos desde el versículo 31 hasta el 39. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios o del amor de Cristo? Tribulaciones o angustia, persecuciones o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas
de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo plantea aquí 5 preguntas con el fin de dar al creyente una seguridad plena del cuidado y de la protección de Dios a través de su amor. Pablo nos expresa que aquí no hay nada que podamos hacer que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. Ninguna circunstancia, nada de nada nos puede separar del amor de Dios. Él nos amará siempre, hagamos lo que nosotros hagamos, porque aunque hagamos lo malo, ¿no? Abogados tenemos, que es Cristo Jesús, que Él es el que acusa. Pero si Él está a la diestra de Dios Padre, está allí como nuestro defensor. Y podemos acudir en cualquier momento en el que podamos estar mal, en el momento que podamos pecar y acercarnos a Él, decirnos, perdónanos. Y Jesucristo intercede por nosotros delante de Dios para que seamos perdonados. Para que seamos perdonados, hagamos hecho lo que hayamos hecho. Tenemos un abogado que no nos condena, sino que nos perdona, nos justifica, intercede por nosotros, que es Cristo Jesús. Y su responsabilidad es que cuando nosotros pidamos perdón, Él interceda para poder restaurar, ¿no? Lo que se rompió a través de nuestro pecado. El amor de Dios no nos garantiza una vida llena de grandes victorias. Y la ayuda de Jesucristo y el Espíritu Santo nos capacita día a día para enfrentarnos a grandes batallas, confiando en que tendremos la victoria continuamente. Vivimos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo a través de Cristo Jesús. Esto les quería decir Pablo a los romanos. Hasta aquí nuestro estudio de Romanos 8. Espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes y de gran provecho como lo ha sido para mi vida. Si no tienes dónde congregarte, Casa de Dios es tu casa. Te esperamos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana para disfrutar de un culto glorioso en honor a nuestro Abba Padre. También recordarte que tienes los tabernáculos los días viernes. Es un tiempo de mayor intimidad con Dios que no puedes desaprovecharte. Y si te ha gustado este estudio, no olvides compartirlo. No olvides darle a la campanita para recibir la notificación y suscribirte. Oro para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú te apropies de esta palabra y la vivifiques en tu espíritu, para que des frutos en abundancia que muestren la permanencia de Cristo Jesús en tu vida. Que esta palabra sea bien sazonada dentro de tu boca, la digieras y la hagas vivir en tu vida para mostrarte triunfante ante cualquier adversidad en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.